Persiguiendo el Jade, capítulo 110. El pabellón construido junto al agua que recibía la brisa de todas direcciones. Las frondosas sombras de bambú se filtraban a través de las persianas de caña fina, proyectando dibujos sobre las baldosas del interior, mientras la luz del sol dispersa danzaba sobre las túnicas del hombre que jugaba al go. Los dibujos ocultos del brocado brillaban con la luz que se filtraba entre las telas. El canto de la cigarra se volvió inquieto. Al otro lado del lago cubierto de lotos, una carpa de koi de colores brillantes saltaba ocasionalmente atrapando un pétalo en flor antes de zambullirse de nuevo en el agua, creando ondulaciones en la superficie. Los largos dedos de Sichen, marcados con costras oscuras, levantaron una pieza negra de go y la colocaron sobre el tablero, rodeando y cortando instantáneamente las piezas blancas de su oponente. Song sostenía una pieza blanca y escudriñó el tablero durante un buen rato, pero no encontró ninguna jugada viable. Finalmente soltó una risita de resignación. Las habilidades del marqués han mejorado de nuevo. Esto subordinado no es rival para él. El hombre sentado frente a él llevaba el cabello suelto, debido a las marcas de los latigazos aún sin cicatrizar y a las heridas de espada reabiertas, vestía solo una fina prenda interior bajo una túnica exterior suelta. Su rostro, de una belleza impactante, aún mostraba rastros de palidez propias de la enfermedad. Sintió un cosquilleo en la garganta, se cubrió la boca con una leve tos y antes de hablar práctica hacia el maestro. Con las heridas de espada que se reabrían repetidamente y los 108 latigazos, Sichen tuvo que permanecer en cama durante 3 días completos antes de poder levantarse. Cuando el médico llegó a tratar sus heridas, negó con la cabeza repetidamente, exclamando que no quedaba ni un solo de piel intacta en la espalda de Sichen. Un hombre común habría muerto solo con el dolor. Pero Sichen, quizás curtido por años de guerra, poseía una fuerza de voluntad forjada en el campo de batalla. Aunque debilitado, ningún dolor podía dejarlo inconsciente. Mientras el médico extraía con pinzas con gran esfuerzo los fragmentos de tela incrustados en sus heridas, permaneció completamente despierto, sin emitir ni un solo sonido. Para cuando le limpiaron las heridas, el sudor frío provocado por el dolor había empapado la ropa de cama. Antes de marcharse, el médico dijo que probablemente necesitaría de 10 a 15 días de reposo en cama antes de poder levantarse. Sin embargo, Sichen había logrado ponerse de pie por sí solo tras los 3 días de recuperación. Sison supuso que la urgencia de regresar se debía al mensaje que Gongsun Jin le había enviado el primer día de su recuperación, que unos eunucos del palacio, portadores de recompensas oficiales y un decreto imperial, habían llegado a Kanchen. Gongsun Jin había afirmado a Sichen que estaba inspeccionando las fronteras, por lo que los eunucos los esperaban en Kanchen. Dijo, las inspecciones fronterizas duran al menos un mes a varios. Gongsun, a cargo temporalmente de los enviados del palacio, el marqués no tiene que apresurarse a regresar antes de que se recupere por completo. Sichen arrojó la pieza negra de vuelta a su recipiente, con sus ojos de fénix entrecerrados por la indiferencia. A este marqués no le importan en absoluto los decretos del pequeño emperador. Sison reflexionó un tiempo antes de preguntar, ¿se debe a la situación cambiante en Chongzhou? Con la muerte de Chan Xinguang, la toma de Chongzhou era solo cuestión de tiempo, pero la repentina y grave herida de Jin Jinhuang llevó a la corte a reemplazar al comandante de plena campaña. La moral del ejército de Jinzhou se ha derrumbado, probablemente la misma situación que los rebeldes dentro de las murallas de Chongzhou. El tono de Sichen se tornó reflexivo. ¿Quién sabe si esto fue realmente obra del pequeño emperador o un plan de Wei Yan? Entonces replicó, Tío Song, después de que Jin Jinhuang se retire, ¿quién de la facción de Wei Yan podría hacerse cargo de la militar de Jinzhou?
Song lo pensó detenidamente antes de negar con la cabeza. Probablemente nadie. Su hijo Wei Xuan tiene valor, pero carece de estrategia. Actualmente la autoridad militar sobre Jinzhou y Zhongzhou es un territorio clave para la lucha entre facciones Li y Wei. Wei Yan no sería tan imprudente como para enviar al impulsivo y fácilmente irritable Wei Xuan al frente de Zhongzhou. El emperador ascendió a Tan Peiji a comandante, aunque Tan Peiji fue ascendido por Jin Jingwan, es un verdadero leal. Con las fuerzas de Jinzhou en mano de Tan Peiji, el emperador debe sentirse seguro. Si Chen dijo, si Zhongzhou cae, el poder militar de Jinzhou y Zhongzhou caerá en manos de la facción Li, o regresará al joven emperador. Si Wei Yan quiere evitar que otros se apoderen de ese territorio, solo puede dejar que en la batalla de Zhongzhou permanezca estancada, desgastando lentamente a ambos bandos. La familia Li todavía tiene a Li Juan como supervisor del ejército de Zhongzhou. Tarde o temprano encontrará la manera de culpar a la facción Li. Song se sobresaltó. ¿Acaso el marqués quiere decir que Wei Yan podría repetir lo que le hizo a usted y a Jin Jingwan, crear deliberadamente fallos en el campo de batalla para incriminar a la facción Li o a Tan Peiji, recuperando gradualmente el control militar de Jinzhou? Si Chen negó con la cabeza. Wei Yan no volverá a usar el mismo truco. Además, si logramos deducir su estrategia, los estrategas formados por la familia Li tampoco son tontos. No dejarían pasar la oportunidad de descubrirla. Sui Yanjuai es el nieto imperial que sobrevivió al incendio del Palacio del Este y ahora está aliado con la facción del gran tutor Li. De hecho, Zhongzhou ya está bajo el control de la familia Li. Para eliminar cualquier amenaza futura, incluso podría tenderle una trampa a Wei Yan, atrayéndolo deliberadamente hacia ella. En ese momento, Si Chen hizo una pausa y su mirada se volvió cada vez más fría. Para asegurarnos que Wei Yan sea condenado sin contemplaciones, debemos provocar la furia tanto de funcionarios del pueblo. Dime, tío Song, ¿qué podría enfurecer a toda la nación? Tras un instante de reflexión, Song jadeó horrorizado. Solo podría ser si Wei Yan, confabulado con los rebeldes y masacrando a sus súbditos leales. Para que esto escalara, el número de muertos debería ser muy elevado. No se atrevió a continuar, solo murmuró. El gran tutor Li seguramente no sería tan imprudente. Si Chen declaró, si solo estuvieran luchando a muerte en los tribunales, no me importaría entregarles a Jinzhou y Zhongzhou, pero si pretenden sacrificar la vida de miles de soldados para fabricar un caso histórico que les permita tomar el poder, prefiero tomar el control militar. Al fin y al cabo, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos de todos modos. Al oír esto, Song mostró un vivo atisbo de alivio. El marqués está defendiendo la rectitud y no la deshonra, la integridad de la familia Xie. Si el general supiera esto en el más allá, estaría orgulloso de ti. Si Chen no respondió, se recostó ligeramente dejando caer su cabello oscuro sobre sus hombros mientras contemplaba el paisaje más allá del pabellón, entre la densa sombra de bambú. Ojalá hubiera salido de la capital más tarde, dijo Song, y me hubieras traído de vuelta a Winzhou antes del fallecimiento de mi madre. Si no hubiera pasado más de una década reconociendo a un ladrón como su padre, tal vez su corazón habría sufrido menos. Song suspiró al recordar aquello. Tras la muerte del general, la señora quedó sumida en el dolor y su carácter cambió drásticamente. Originalmente, nuestra intención era proteger el legado de la familia Xie en la capital después del fallecimiento del general, pero la señora, en su tristeza, a menudo nos culpaba por no haberlo protegido. Cada vez que nos veía lloraba tan amargamente que casi enfermaba. Finalmente, las sirvientas que la acompañaban nos aconsejaron que abandonáramos la capital. Bajó la cabeza con amargura en la voz. Por la salud de la señora, regresamos a Windsor. Sin embargo, poco después supimos que se había quitado la vida para seguir al general y que Wei Yan había acogido al marqués para criarlo. Como simples sirvientes no teníamos derecho a cuestionar las decisiones de nuestros amos, así que permanecimos en la finca Xie en Windsor.
La espada de Sitchen se tensó ligeramente, preguntó. ¿Fue mi madre quien te envió de vuelta a Windsor? Song respondió apresuradamente. No culpe a la señora, estaba de luto y no sabía que había perdido un brazo y me había roto una pierna, así que no pude acompañar al general al campo de batalla de Jinzhou. Por eso me reprochó no haberlo protegido. Yo también me siento culpable, temiendo que mi presencia en la capital solo causara más dolor. Decidí marcharme por mi cuenta. Sitchen bajó la mirada como si estuviera sumido en sus pensamientos, permaneciendo en silencio durante largo rato. Fuera del pabellón, junto al agua, a lo largo del sendero, bordeado de bambú, un sirviente se apresuró a llegar y se detuvo en la entrada e hizo una reverencia. Le entregó una carta y dijo: Marqués, una carta de Gonsun. Song salió cojeando del pabellón, tomó la carta y se la entregó a Sitchen. Tras leerla, una repentina oleada de furia brilló en los fríos ojos de Sitchen, semejantes a los de un fénix. Una rabia extrema le oprimía el pecho, obligando a taparse la boca y a tosar nuevamente. Su voz, aunque baja, era gélida. «Preparen el carruaje. Regresamos a Kanchen». Tras días de angustiosa espera, el eunuco enviado a Kanchen para entregar el decreto imperial finalmente recibió noticias del regreso de Sitchen. Inmediatamente encabezó una procesión para anunciar el decreto y otorgar las condecoraciones oficiales. De pie frente a la resistencia del magistrado de Sitchen se alojaba temporalmente el eunuco que proclamó en voz alta: «Ha llegado el decreto imperial». Los guardias de la puerta le echaron un vistazo antes de entrar a informar. Sin embargo, la esperada escena de bienvenida, a la vez nerviosa y encantada, nunca se materializó. Gonsun Jin era conocido por su buen carácter, siempre dispuesto a usar palabras amables para congraciarse con los demás, fueran sinceras o no. Pero quienes rodaban a Sitchen imitaban a su maestro. Ninguno se molestaba siquiera en aparentar. El eunuco esperó fuera de la puerta el tiempo que tardaron en consumirse 3 varitas de incienso antes que finalmente apareciera alguien. No era Sitchen, sino un hombre con armadura, probablemente un guardaespaldas personal. El guardia no mostró ni temor alguno al dirigirse al eunuco. El marqués sufrió heridas leves al reprimir unos bandidos recientemente y no puede acercarse a la puerta para recibirlo. Excelentísimo señor, por favor, pase al vestíbulo. La expresión del eunuco se ensombreció al instante. Un joven eunuco que estaba a su lado, poco acostumbrado a semejante falta de respeto, fuera del palacio, señaló inmediatamente al guardia y espetó: «¡Tú!». El eunuco portador del decreto alzó la mano para detenerlo. Aquello era Kanchen, no era el palacio, y sabía que no debía provocar problemas. Con una forzosa sonrisa dijo: «La seguridad del marqués es primordial. Este humilde servidor anunciará el decreto en el vestíbulo. Por favor, adelante, joven general». El guardia no volvió a mirar al eunuco. «Sígame, excelentísimo señor». El eunuco y su séquito entraron en la residencia y se dirigieron al vestíbulo. Afuera el sol era abrasador, pero el diseño del salón, obra de ingeniosa maestría, provocaba un escalofrío inmediato al entrar. El repentino cambio a calor frío le produjo un escalofrío inexplicable al eunuco. Al abrazar la vista hacia el asiento elevado, vio a un joven con una típica túnica oscura bordada con hilos dorados y carmesí, recostado despreocupadamente contra el respaldo. Su rostro era como jade frío, sus ojos como un estanque helado. Sin su armadura de batalla, parecía en todo esplendor el noble descendiente de una familia aristócrata con siglos de antigüedad. Armándose de valor, el eunuco anunció en voz alta: «Marqués de Wuhan, reciba el decreto». El hombre sentado arriba permaneció impasible. Inclusive los ayudantes que flanqueaban los escalones se mantuvieron rígidos con la mirada al frente. La inquietud del eunuco crecía, pero no se atrevía a ofender a Sitchen. Forzando una sonrisa, dijo: «Marqués, por favor, acepte el decreto. Estas son las recompensas oficiales de su majestad. Una vez que las reciba, este viejo sirviente podrá regresar e informar sobre la finalización de mi tarea». Sitchen alzó a media sus ojos, semejantes a los de un fénix, y finalmente habló lentamente: «Si no leeré este decreto imperial, eunuco, aunque puedo alegar que el edicto nunca fue proclamado al regresar a la capital, pero si lo lee,
y me niego a aceptarlo. ¿Sabe lo que significaría? El eunuco que proclamaba el decreto quedó aterrorizado por las audaces palabras de Sitchen, exclamó con sorpresa e ira: ¿desafiando un decreto imperial? Marqués de Wuhan también pretende rebelarse. Apenas pronunció esas palabras, los soldados armados que se habían reunido en silencio en las puertas irrumpieron rodeando al eunuco y su séquito. Al ver esto, las piernas del eunuco se convirtieron en gelatina. Su rostro empolvado palideció mortalmente mientras vociferaba débilmente: ¿de verdad piensas rebelarte? Sitchen desenvainó la espada de su teniente y descendió escalón a escalón de la alta plataforma. Sus túnicas negras se arrastraban por los escalones como si estuvieran cargadas de una aira opresiva de sed de sangre y malicia. Las piernas del eunuco cedieron por completo y se desplomó al suelo. Sitchen se detuvo a 3 pasos de él. Con una fría punta de espada tocó ligeramente el rostro del eunuco, cuyos ojos de fénix estaban entrecerrados mientras hablaba con un tono inusualmente paciente y teñido de indolencia. La familia Xie ha servido fielmente al Gran Jin durante 100 años. Mi padre murió trágicamente en el campo de batalla de Jinzhou hace 17 años, ganándose la reputación de mártir heroico. No deseo empañar su nombre, así que, por ahora, sigo dispuesto a cumplir con mi deber como súbdito. Llévale un mensaje a ese pequeño emperador. Si se ha cansado de sentarse en ese trono, a este marqués no le importaría encontrar a alguien que ocupa su lugar. Hace 17 años Wei Yan podía colocarlo en el trono del dragón. Hoy este marqués puede derrocarlo con la misma facilidad. La mente del eunuco quedó conmocionada, señalando con un dedo tembloroso a Sitchen, balbuceando indignado: ustedes, la familia Xie, súbditos traidores. ¡Ah! En un instante los gritos del eunuco resonaron por toda la residencia del señor de la ciudad. Sitchen le había cortado limpiamente una oreja. Agarrándose la cabeza con una mano, el eunuco gemía sin cesar mientras la sangre le corría por los dedos, empapados rápidamente gran parte de la manga. Al ver la oreja ensangrentada en el suelo, aulló de dolor, a punto de desmayarse por la agonía. El joven eunuco que lo sostenía temblaba como una hoja, con una mirada fija e inmutable, la hoja cercenada, sin darse cuenta de que se había orinado encima del miedo. Sitchen arrojó la espada a su guardia personal, que lo había seguido, enderezándose con pereza, y miró con disgusto la habitación llena de figuras que se lamentaban y pronunció con frialdad: regresen y entreguen mi mensaje. Solo entonces el eunuco, apoyado por sus ayudantes, se precipitó frenéticamente hacia la puerta. Al observar las figuras que se retiraban del séquito del eunuco, el guardia personal volvió hacia Sitchen con preocupación. Marqués, ¿no le preocupa cómo su majestad podría...? La mirada de Sitchen siguió la figura torpe del eunuco con ojos indiferentes pero gélidos. Este marqués sí pretende derrocar al emperador.